La verdad sobre el Libro de Mormón. El día de hoy parecen existir más y más personas dedicadas a tratar de demostrar que la iglesia, su organización, sus líderes y principalmente el Libro Mormón son falsos. Afirman que el Libro Mormón es un producto de un joven granjero de 24 años sin educación, el cual logró perpetrar al parecer el fraude más grande de la historia. ¿Por qué parecería que entre más se esfuerza la iglesia en enseñar principios correctos, entre más se esfuerza por la salvación de los seres humanos, aparecen más ataques y críticas al legado y esfuerzos de José Smith como profeta? La mayoría de los miembros de la iglesia utilizaríamos frecuentemente la misma respuesta para explicar dichos ataques, sobre que siempre debe de haber una oposición en todas las cosas, tal y como se lo dijo Leí a su hijo, y que dicha oposición es generalmente directamente proporcional a su opuesto brillante en la ecuación. Haciendo a un lado la obviedad de lo que está en juego aquí, sobre el valor que tiene el mensaje de la iglesia y por qué la iglesia es tan atacada, me gustaría solo comentar algunos puntos que son de mi interés en cuanto a los estudios hechos del Libro Mormón. Estudios que tal vez no inmiscuyan una realidad espiritual, sino una realidad científica, y que hoy en día los detractores y críticos se empeñan en minimizar. Hoy en día los detractores ondean con fuerza la bandera de los supuestos anacronismos, los cuales les gusta usar para validar sus creencias sobre la supuesta falsedad del Libro de Mormón. En años de investigación por parte de académicos, miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bien certificados y avalados por las mejores instituciones antropológicas y arqueológicas del mundo, incluyendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no han sido suficientes para convencerlos y no quieren aceptar ni siquiera la plausibilidad del Libro de Mormón. Siguen sin poder aceptar el vaso medio lleno y solo se siguen enfocando en el vaso medio vacío. La resistencia sobre seguir usando algunas de las críticas más viejas sugiere que muchos de los detractores están más interesados en encontrar pretextos para no creer en el Libro Mormón que encontrar críticas válidas. Por ejemplo, está el supuesto plagio que José Smith perpetró al copiar el libro de Salomón Spalding. Sin embargo, está ya comprobado que fuera de su mención de romanos llegando al continente americano, el libro de Spalding no tiene absolutamente ningún nombre o historia que se le parezca a lo mencionado en el Libro de Mormón. O está el caso de los caballos, y que a pesar de que la ciencia ha encontrado pruebas de la existencia de caballos antes y durante el tiempo de los nefitas, siguen sin aceptar la posibilidad de la existencia de caballos en América poco antes y después de Jesucristo. Evidencias tan claras que nos han llevado a cambiar la pregunta de ¿hubo caballos en América antes de los europeos? A ¿hasta cuándo hubo caballos en América antes de la llegada de los europeos? O tal vez el más usado, el ADN. Como se ha visto ya en numerosos estudios, el ADN no es un factor válido, ni a favor ni en contra del Libro Mormón, por lo diluido de las mezclas sanguíneas. ¿O qué tal esas críticas que ni siquiera están basadas en una realidad científica, sino que buscan solo lastimar o que de manera general determinan su propia creencia y tratan de describirla como una certeza científica? Por ejemplo, está la frase que dice: no hay nada en la arqueología americana que pruebe la existencia de las culturas mencionadas en el Libro de Mormón, como si ya se hubiera descubierto todo vestigio arqueológico existente en América. Dicha frase deja a un lado el hecho que la arqueología del Nuevo Mundo no lleva ni el 1% descubierto de todo lo que sigue escondiendo la arqueología americana, o lo que es peor, deja de lado el hecho de que hay evidencias culturales claras que tienen su paralelo en Mesoamérica, pero que los detractores no se han dado el tiempo ni siquiera de averiguar, y se sigue repitiendo el mismo cuento una y otra vez. ¿O qué decir de la frase ya tan acuñada en el subconsciente de los críticos que dice que no se ha encontrado ninguna ciudad antigua en América con el nombre de alguna ciudad nefita, a diferencia de la Biblia, las cuales se pueden ubicar hoy en día en el continente antiguo? Esta frase igualmente nace de la ignorancia de la historia y la arqueología. El 90% de las zonas arqueológicas del tiempo del Libro Mormón, tales como La Venta, Monte Albán, Palenque, Calakmul, Teotihuacán, Chiapa de Corzo, Becán, Caminaljuyú, Sivanché y cientos de zonas más, poseen un nombre creado por los arqueólogos modernos que las estudiaron y que en su mayoría se desconoce en su totalidad el nombre original que tenían estas ciudades. Al mismo tiempo, ya sea a propósito o por ignorancia, se deja a un lado el hecho de que las ciudades de la Biblia, a diferencia de América, siguen habitadas, nunca fueron abandonadas o destruidas, y que aquellas ciudades o pueblos que sí sufrieron dicho destino existen en registros que no fueron destruidos por sus conquistadores, como en el caso de Mesoamérica, de los cuales solo hoy se tiene no más de 15 códices esparcidos en el mundo, y la mayoría, a excepción de solo uno, pertenecen a cientos de años después de la existencia de los pueblos mencionados en el Libro Mormón. Sin embargo, y pese a los esfuerzos por parte de los eruditos miembros de la Iglesia por encontrar una respuesta a estos supuestos anacronismos, aún existen algunos elementos mencionados en el Libro Mormón que no tienen
tienen ninguna explicación. Estos anacronismos se han convertido en las principales críticas por parte de aquellos detractores estudiosos que sí se basan en hechos comprobables científicamente, críticas que sí se consideran críticas válidas por la falta de comprobación científica hasta el día de hoy. ¿Cuáles son estos puntos o anacronismos que con fuerza gritan los detractores cada vez que se habla sobre algún nuevo descubrimiento o investigación que de hecho pudiera dar como plausible al libro Mormón? Bueno, serían los escritos en egipcio, carros, reses, cabras, elefantes, trigo, cebada, acero, bronce y cristal. Cualquier miembro de la iglesia podría flaquear al ver esta lista de 10 elementos leídos en el libro Mormón que no han podido ser comprobados científicamente. Sin embargo, la mayoría de estos detractores olvida es que en 1830 y hasta finales de 1800, la comunidad científica encontró 60 anacronismos en el libro de Mormón que probaban su falsedad. Se escribieron 440 críticas hechas al libro de Mormón exponiendo estos supuestos anacronismos en más de 90 fuentes, entre los que se hallan periódicos, diarios, revistas, tratados, libros, gacetas, enciclopedias, revisión de libros, lecturas publicadas y debates públicos. Publicaciones como Delusions in the Millennial Harbinger de Alexander Campbell, Mormonism Unveiled de Dr. Philus Horribus. Es en esta particular publicación en la que se menciona que el libro Mormón es una copia del escrito de Salomón Spaulding, lo cual, como ya lo mencionamos antes, se ha comprobado esto es una mentira. Mormonism Exposed Internally and Externally de Origen Bachelor, The Mormonism Dissected or Knavery on Two Sticks de Adrian Orr. Y más tarde, en 1850, se publicaron más escritos en contra del libro Mormón más que en cualquier otra década y sobre todo en Inglaterra, los cuales coinciden con el aumento de la obra misional en ese país. Se encuentra por ejemplo el Mormonism Explode de Andrew B. Hepburn. También está Origin, Rise and Progress of Mormonism de Pomeroy Lockers. Book of Mormon, It's from God? Lectures delivered in the First Baptist Church, Salt Lake City, Utah, de Martin Thomas Lamb. The Discovery of America with Some Account in Ancient America and the Spanish Conquest, de 1892, y una republicación del 2002 de John Fiske. En todos estos escritos se escribe cuantiosamente sobre estos 60 anacronismos en el libro Mormón, de los cuales no se tenía ninguna evidencia de su existencia. Y bien, ¿cuáles son esos 60 anacronismos mencionados en estas publicaciones? Además de los 10 antes ya mencionados, que aún el día de hoy no existe evidencia de su existencia, están los siguientes que por cuantiosas evidencias están completamente aceptados y comprobados. Grandes ciudades, poblaciones de millones de personas, construcciones de cemento, tronos, palacios, templos, fortificaciones defensivas, caminos, calzadas, monumentos conmemorativos, realeza, vestimenta excesiva, ciudades-estado, ciudades satélite, guerra, armaduras, batallas de gran envergadura, grandes ejércitos, espadas, escudos, cimitarras, jabalinas, sacrificios humanos, el uso de la metalurgia, metales preciosos, lenguaje escrito, indígenas que pudieran leer, lenguaje hebreo, nombres de personas del libro Mormón, conocimientos calendáricos, conocimientos de las estrellas y sus movimientos, uso de la cartografía, navegación entre continentes, navegación interna, uso de leyes, medicina y comercio a gran escala. Y unos 10 más que pasaron de no tener pruebas a ser indeterminados, ya que aunque se encuentra vestigio de ellos, aún no son lo suficientemente contundentes para ser al 100% aceptados. Entre ellos se encuentran los caballos y otros más. Es decir, en 1830, cuando se tradujo el libro Mormón, existían 60 elementos que según la comunidad científica encontró en el libro Mormón para mostrar su falsedad. Tan solo 2 años después, con la exploración proporcionada por John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood, 8 de los 60 habían sido inmediatamente comprobados, y para el 2008, y gracias a años y años de investigación científica moderna, más de 35 de esos 60 puntos han sido confirmados por arqueólogos que no son miembros de la iglesia, y 10 pertenecen como indeterminados, y hoy en el 2019, solo 10 puntos quedan sin confirmar, es decir, y recapitulando, poco más del 10% sin comprobar, y un 10% que permanece indeterminado, y un 78% de lo dicho completamente comprobado por la comunidad científica gracias a sus cuantiosas evidencias. Un 78% de evidencias no son suficientes para darle al libro Mormón el beneficio de la duda, o por lo menos para estudiar su plausibilidad. El libro Mormón ya tiene la mejor y más eficaz manera para comprobar su veracidad, y todos aquellos que lo hemos puesto a prueba en oración sabemos su veracidad.